Es turno de recibir a la última ponencia de este panel. Hablamos de la académica activista, la doctora Natalia Duque, en la ponencia El lenguaje, aquel artilugio que nos hace comunidad, lectura, escritura, oralidad, leo, memoria y justicia social. La doctora Natalia Duque Cardona es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación con énfasis en estudios interculturales, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, diplomada en 3 programas de evaluación de programas y políticas públicas en educación, promoción de lectura, oralidad y escritura, lectura y permanencia, investigadora perteneciente al Grupo Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y al Grupo de Investigación Diverser de la Facultad de Educación de la misma universidad. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Antioquia en los campos de lectura, escritura, oralidad, estudios culturales y políticas públicas. En la Universidad de Quindío, en las áreas de bibliotecas públicas, escolares, universitarias y patrimonio bibliográfico y documental. Y en la Universidad EAFID, en metodología de la investigación. Ha sido invitada como ponente y conferencista en diversos eventos internacionales y nacionales en países como Brasil, Cuba, México, El Salvador y Ecuador. Ha coordinado diversos proyectos sociales en el campo de la lectura, la cultura y la educación en las instituciones como Fundación Taller de Lecturas y Letras Jordi Sierra y Fabra, Fundación Dividendo por Colombia, Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia y Universidad de Antioquia. En la actualidad se desempeña como docente, investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y docente de la Cátedra de la Facultad de Educación. Es fundadora del colectivo social Bibliotecas de la Calle y en la actualidad directora de comunicaciones de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales Soleil. Sus aportes y publicaciones se ubican en campos como la lectura, la escritura y la oralidad, desde una perspectiva anticolonial, intercultural y latinoamericana. Bienvenida, estimada Natalia. Buen día a todos y todas. ¿Me escuchan ahí bien? Genoveva, ¿cierto? Perfectamente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, por supuesto, a CELEI por mantener un espacio tan relevante como estos. A los compañeros que me han antecedido en esta mesa también ha sido un gusto estar con ustedes y escucharles. Entiendo que tenemos 25 minutos, entonces voy a tratar de ser breve porque a veces me quedo con las ideas en el aire. Como bien lo plantea Genoveva, lo que quiero compartir con ustedes hoy son algunas ideas alrededor de una ponencia que he nombrado como el lenguaje, aquel artilugio que nos hace comunidad, lectura, escritura y oralidad, memoria y justicia social. Y este realmente tiene como propósito exponer el lenguaje como un dispositivo cultural que promueve formas de organización comunal una vez interpelamos saber, poder y subjetividad a través de los lenguajes políticos de la lectura, que deberían en la constitución de nuestros estados nacionales responder a valores y principios comunitarios. Este ejercicio particularmente se enmarca en un programa de investigación que hemos venido desarrollando desde hace 10 años, que se conoce como un programa de acción e investigación de bibliotecas desde Abya Yala, Sociedades y Culturas del Sur, y de manera específica se encuentra ubicada esta contribución en la línea de bibliotecas, lecturas, escrituras y oralidades, la cual se ocupa de preguntarse, investigar, indagar acerca de las relaciones que la biblioteca ha establecido con el lenguaje, en tanto su interés se concreta en el estudio histórico, tanto en el estudio histórico como contemporáneo de la lectura, la escritura y la oralidad, como prácticas socioculturales y sociopolíticas. Tengo una serie de tesis, una tesis general y 4 tesis que me permitirán ir desarrollando algunas ideas al respecto. Comenzaría planteando que la tesis general es creer, asegurar, afirmar que el lenguaje es una condición humana ineludible para promover formas de organización comunal que responden a valores y principios democráticos situados en el bienestar y en el buen vivir. Y alrededor de esta tesis general plantearía 4 tesis. La primera es que la experiencia con la palabra en sus múltiples formas, leída, escrita, pronunciada, nos congrega como comunidad. La segunda es que la lectura, la escritura y la oralidad en los diferentes estratos de la lectura contribuyen al fortalecimiento de sociedades democráticas. La tercera es que el estrato ideológico de la lectura, enmarcado en los lenguajes políticos de la lectura y específicamente en el intercultural decolonial y en el crítico, aportan a la justicia social y pueden materializarse en acciones de educación lectora que vinculan la memoria y, digámoslo en nuestro caso particular,
en el contexto de América Latina y el Caribe, una memoria vinculada con la memoria de la violencia política en relación con las dictaduras del Cono Sur. Y finalmente, una tesis que plantearía que la democracia radical es un escenario relevante para hacer del lenguaje como dispositivo cultural un artilugio para reconocernos como comunidad. Inicialmente, retomando a Bertolo y a Escobar, planteo algunas ideas para abordar lo comunal entendido como nosotrear, hablar de un nosotros, como lo plantea Gustavo Esteban, y pensar cómo la propia palabra, la de la otra y la de nosotras, nos hace comunidad. A continuación, después de estas consideraciones que realiza Bertolo, espero poder, digámoslo, hablar un poco acerca de la operación de leer y recorrer los estratos de la lectura, que son, digámoslo, bien interesantes y que en el marco de este proceso social son lo textual, lo autobiográfico, lo metaliterario y lo ideológico. Y así poder plantear algunas ideas, algunos análisis de cómo el lenguaje como artilugio, y en específico la lectura, la escritura y la oralidad, si son intencionadas como comunalmente, podrían contribuir a procesos de concienciación y de fortalecimiento de sociedades democráticas, procesos de concienciación vinculados, por supuesto, con la propuesta de alfabetización crítica. Hace un momento el doctor Ernesto nos mencionaba a Freire, quien es, digámoslo, un precursor y, digamos, un teórico que ha planteado a profundidad qué significa alfabetizarnos críticamente en el fortalecimiento de sociedades democráticas. Seguidamente, deteniéndome en el estrato ideológico y de la mano de Bertolo y Goran Terbo, con quien siempre he venido explorando lo que significa la desigualdad social, espero poder alcanzar, si no, pues acá les voy diciendo algunos, dejando algunos referentes para que ustedes también, si les interesa, luego puedan ir sobre ellos, la relación con del lenguaje con la memoria y tal vez presentar algunos ejemplos que la materializan, pasando del mundo de las ideas al mundo de la vida. Y esta, por supuesto, en relación en el campo de la educación lectora, cuyo fin es la justicia social. Y finalmente, a partir de las reflexiones de Nancy Fraser y Judith Butler, exponer algunas alternativas que reiteran la capacidad del lenguaje como un artilugio en relación con su fortaleza y el aporte que hace en el tránsito de reconocernos como comunidad, como sujetos interdependientes, y en tanto bajo la facultad crítica que nos da el lenguaje pensar en un nosotros, en un nosotras, hacer de la palabra una herramienta para salvaguardar la vida. Por muchos años hemos utilizado la figura del tejido y la urdimbre y el entramado para hablar del lenguaje. Sin embargo, esta metáfora se ha vuelto, digámoslo, un cliché, aún sabiendo la potencialidad que en esta existe. Sin embargo, cuando me acerco nuevamente, después de algunos años, a la obra La Cena de los Notables, de Bertolo, pues encuentro que esta metáfora se me hace útil para volver a retomar y para utilizar entonces nuevamente el tejido y la urdimbre con toda la delicadeza posible. Citando a Bertolo, quiero plantear que llamamos urdimbre lectora o urdimbre constitutiva del lector a la resultante de sumar los rasgos y relaciones que en cuanto lector individual se mantiene con su estado de cuentas y hábitos con el que la lectura se va a relacionar. Así, pensar en el lenguaje como un artilugio implica referirse a una urdimbre lectora de la cual se es parte socialmente. Este conjunto de hilos entrelazados de modo tal que cuidadosamente disponen el conjunto de palabras para dar lugar a un entramado en el que se teje memoria y vida. Lo más interesante es que cada vez con mayor intensidad los hilos que llegan a una urdimbre pero nos van permitiendo ampliar la comprensión del lenguaje en el mundo de la vida, ratificando no solo la importancia de este, sino posibilitando experienciarlo en la vida cotidiana. La urdimbre lectora, en tanto, es el contexto, es el pretexto y es la excusa para poder presentarles cómo a través de diferentes estratos del lenguaje las palabras conforman comunidad, una vez posibilitan el reconocerse, nombrarse y hacer conciencia de la interdependencia que como especie tenemos. En ese mismo escenario acontece el tejido, donde a través de la palabra, incluso en medio de contextos violentos, el lenguaje a través del trabajo que realiza con la memoria nos permite fortalecer la facultad crítica de niños, niñas, mujeres, hombres, a la luz de los ideales democráticos. Son diversos, variopintos los hilos que soportan esta urdimbre
Y respecto al lenguaje y las ideas que fundamentan su comprensión, ya lo mencionaba inicialmente cuando hablaba de las tecnologías de poder y el dispositivo cultural. Estos en perspectiva de Deleuze implican pensarlo como un escenario en el que se entremezcla saber, poder y subjetividad, específicamente en la dimensión del saber y la subjetividad. Para mí el marco comprensivo de análisis, que tal vez quienes me han escuchado anteriormente saben que retomo la propuesta de María Zambrano, quien en la palabra presenta una apertura a la razón poética, a ese otro espacio olvidado de la vida que es el alma, esa palabra perdida y a la par sentida y hallada o que se escapa, se disipa, no llega a formularse porque el humano no está acabado, sino que está siempre empezando. En relación con el poder, hoy mi propuesta para compartir con ustedes es situar la comprensión en los desarrollos de Judith Butler para pensar cuáles son las relaciones que se establecen socialmente a través de cómo éste puede impactar la sociedad. En relación con lo comunitario, quisiera retomar a Arturo Escobar, colombiano, en relación con las vinculaciones que él hace entre autonomía y esperanza a la luz de un pensamiento propio, en el cual la lectura, la escritura y la oralidad están enmarcadas en ciertos lenguajes políticos y por supuesto intencionados. Y esa intencionalidad es lo que hará por supuesto que nosotros podamos decir que la educación lectora aporta a un propósito o aporta a otro. Paso entonces en este momento a hablar un poco acerca de estos estratos de la lectura. Les había anticipado que habían algunos, lo textual, lo ideológico, lo autobiográfico y lo ideológico. Estas para mí son una especie de curvas de visibilidad vinculadas con la vivencia y experiencia de la palabra que se da a través del mismo lenguaje, que por supuesto es lo que nos permite generar un urdimbre lectora donde acontece la palabra. Respecto a lo textual, la lectura textual se corresponde con el desciframiento del texto narrativo en tanto código lingüístico, con la asignación de significados a los signos que el texto ofrece según Bertolo, y en este estrato de la lectura el lenguaje adquiere una condición vinculante, inicialmente con la cultura escrita, con una serie de condicionamientos que han vinculado el acceso a esta y están ceñidos a un canon eurocentrado, blanco y masculinizado. Este estrato de la lectura en el contexto latinoamericano y el Caribe no está democratizado, pues el acceso a la lectura sigue estando limitado a una porción de la población que en algunas ocasiones sigue sin considerar interseccionalidades de género, lengua, estrato socioeconómico y otros. Si bien la UNESCO nos plantea que el índice de lectura es fácilmente rastreable en la región, es importante plantearles que aludir a lo textual en una mirada occidentalizada y hegemónica, lo que haría sería limitar el goce y disfrute del lenguaje a la cantidad de libros leídos, a un índice de lecturabilidad, independientemente de la comprensión e impacto que tienen en los lectores. Las brechas de desigualdad siguen siendo profundas, aún más tras la pandemia de la COVID-19 y se han agudizado tal cual lo presentan los diagnósticos de la UNESCO en el año 2020. En este estrato, que recordemos es el textual, las brechas de desigualdad no solo implican procesos de comprensión lectora, sino que involucran también condiciones de lengua, lugar de origen, género, identificación sexual, entre otras. Y esto es importante porque nos va a permitir poder plantearnos que en este estrato las dimensiones culturales y políticas de las LEO son herramientas para que quienes trabajamos en el campo de la educación lectora como mediadores podamos verdaderamente hacer de la lectura del lenguaje un artilugio a través del cual podamos transformar y construir la realidad. En tanto, allí en relación con las dimensiones de saber y poder, pues las preguntas serían ¿qué leemos? ¿Qué damos de leer a otros y otras? ¿Qué leen los que no leen? Como nos lo había preguntado hace ya bastantes años Juan Domingo Argüelles. ¿Cuál es la intención de leer? ¿Para qué leer? ¿A quiénes responden los indicadores de lectura en la región? Y esto nos lleva, por supuesto, a un asunto del espacio privado, de la vida íntima y a un segundo estrato de la lectura, del lenguaje, que es a lo autobiográfico. Si comprendemos lo textual un poco, pasamos de la incorporación de un código a la interpretación y creación de realidades posibles, a la incorporación del lenguaje en la vida misma, a la experiencia, a nuestra propia historia. Es importante clarificar que en este estrato estamos hablando en primera persona, estamos hablando de la subjetividad, en tanto estamos aludiendo a vivencias experimentadas como historias personales.
En este estrato, además de las leo, aparece la memoria como concepto, como categoría y sobre todo como un elemento crucial incorporado a través del lenguaje. Siendo así, entonces aparecen preguntas como ¿qué constituye nuestra memoria bajo una mirada elitista de la lectura? ¿A qué tipo de memoria nos referimos cuando mencionamos el concepto memoria? ¿Qué acontece con la memoria en las sociedades democráticas? Pues si nos limitamos al estrato textual, sería claro que lo que constituye esa memoria se vincula específicamente con una historia nacional correspondiente a una intencionalidad del lenguaje donde se privilegia la cultura escrita, sin embargo, que puede desconocer otras formas de conocimiento propio autónomo. Es así como hago una insistencia en la necesidad de proveer un diseño comunitario que privilegie un sistema no solo de investigación, sino de comprensión y apropiación sobre nosotros mismos. Y una vez podamos comprendernos y hacer una lectura propia de sí, de la realidad, por supuesto tendremos una comprensión mucho más amplia del mundo que nos permite el reconocimiento de memorias subalternizadas, de memorias subterráneas que han sido excluidas en las sociedades democráticas liberales. Pasamos a un tercer estrato, el estrato de lo metaliterario. En este estrato comenzamos a vislumbrar un poco más la urdimbre. Una vez vinculamos lo textual y lo individual, en lo metaliterario subyacen las dimensiones nuevamente de poder, saber y subjetividad. Estas lo que nos van a permitir en el campo de lo metaliterario es hacer un florecimiento a partir del caminar y vivenciar la palabra en soledad individualmente. Esto nos implica reconocer el entramado social del que somos parte y saber qué acontece en cuanto hay una pluralidad que soporta este nivel textual. En lo metaliterario hay un eco de nosotras, de nosotros, voces diversas cargadas de memoria que van generando un entramado que constituye un más allá que contiene la palabra. Les propongo así que entendamos que en este estrato esté asentado en la condición comunal y fundamentado en los principios y valores de lo comunitario como posibilidad para hacer la génesis de procesos vinculados con la vida misma, como lo son la autonomía, el autogobierno, la colectividad, y así en tanto podamos hacer de la palabra una tecnología de poder para el encuentro con la otra, con el otro. Finalmente, llegamos al último estrato propuesto por Bertolo, el cual es lo ideológico. Este estrato de lo ideológico de la lectura nos permite situarnos en una comprensión de esta como un medio a través del cual mujeres y hombres hacemos nuestra historia en cuanto somos sujetos conscientes de ella, tenemos una adhesión ilustrada. Goran Terborn, además de trabajar todo el tema de la desigualdad social, tiene un libro maravilloso que habla de lo ideológico. Él nos propone que lo ideológico funciona como un discurso que se dirige o interpela a los seres humanos en cuanto sujetos. Y en el campo de la lectura, la escritura y la oralidad, la ideología subyace a la palabra, está enraizada en el lenguaje. Y de acuerdo con esta promueve no solo la intencionalidad de los diferentes estratos de la lectura, los que hemos mencionado anteriormente, sino que también justifica la razón del uso de la palabra, ya sea hacernos más cultos, más letrados, generarnos oportunidades laborales, ascender socialmente, pensar en emanciparnos, ampliar las formas de comprensión de la realidad. Lo ideológico, así como un estrato de la lectura, nos implica un conjunto de creencias y un conjunto de valores que ponen en tensión, por supuesto, saber, poder y subjetividad a favor de algo que muchas veces desconocemos, sin embargo, que en el ideal de la democracia radical serían los bienes comunes y en el de la democracia liberal, por supuesto, los derechos individuales. En este nivel discursivo de la urdimbre nos mantenemos en virtud de las comprensiones de las leo que impliquen, por supuesto, una comprensión sociopolítica y sociocultural de las mismas. Hemos avanzado acá, digámoslo, en esta propuesta de comprender el lenguaje a partir de una urdimbre lectora y de estos 4 estratos, y no sé cuánto tiempo me quede para no dejar en punta, si de pronto me puedes ayudar ahí con este tiempo, Genoveva o 5 Daniel, minutos. gracias. 5 minutos. Sí. Perfecto. Y hay algunos, entonces me voy a ir a lo práctico para no quedarnos en la teoría. Hay algunos ejemplos que yo quisiera mencionar en los cuales podemos ver cómo están imbrincados y tejidos estos estratos, porque muchas veces quienes estamos en los contextos académicos nos quedamos en el mundo de las ideas, pero se vuelve fundamental poderlos afincar en la realidad social. Y para esto entonces quisiera plantearles algunos ejemplos que involucran la educación lectora en relación
con la memoria y con estos diferentes estratos. Uno de estos ejemplos que ustedes pueden encontrar se llama, para que ustedes lo busquen, lo pongan en la web y puedan indagar un poco más, se llama Libros que Muerden. Libros que Muerden es un proyecto bellísimo, es una experiencia colectiva que propone reflexionar y dar a conocer los hechos de censura, autocensura y de resistencia que vivió Argentina en su última dictadura cívico-militar, y es un material compuesto no solamente por publicaciones, sino por podcasts, hay conferencias, que presenta una colección de literatura heterogénea y diversa que nos permite una comprensión de la memoria de la violencia política y además también nos interpela en ese nivel de la urdimbre lectora a cómo podemos abordarla, a cómo podemos pensar allí el lenguaje en términos, por supuesto, no solo del autobiográfico, sino también de lo ideológico, de la interpelación, que implica hacer conciencia de estas experiencias que hemos tenido como sociedad, por supuesto apuntando a la justicia social. Libros que Muerden, les recuerdo, es bellísimo, y el libro, digamos, es organizado y editado por Gabriela Pesclevi. Un segundo ejemplo que quiero traer para ustedes ya para ir cerrando es Hablemos del elefante en la sala. Este es un ejercicio que realizó el colectivo social Bibliotecas a la Calle durante todo el año 2020-2021, y consistió en que si pues, tenemos unos elefantes grandísimos en la cara, no hablamos de ellos, y se hizo una convocatoria a que pudiésemos buscar múltiples formas y formatos para hablar de eso que nos cuesta hablar, de eso innombrable, pero que tenemos todo el tiempo en la sala de nuestra casa. Y en el caso particular, nuevamente, en relación con la memoria y la violencia política del Cono Sur. Allí encontramos, por supuesto, un montón de recursos, de experiencias, de procesos, de proyectos, que no solamente actores en Colombia, sino también en toda Latinoamérica, compartieron con nosotros, entendiendo allí lo ideológico como esa posibilidad, insisto, de interpelación que implica que la memoria transcurre en la palabra y que a través de ella puedan surgir espacios y oportunidades para el fortalecimiento de una democracia radical. Ya voy a cerrar, Daniel, que ya te veo que vas apareciendo ahí para no extenderme y no modificar mucho este espacio. Entonces, yo, digamos, me cerraría básicamente con algunas cortas ideas, y es que no dejemos de entender la condición comunal de la palabra como una tecnología de poder que tiene una intencionalidad permanente de encuentro con ustedes, con nosotros, con los otros y con las otras, y que aporta al tejido social a través de la escucha y el diálogo, y que la urdimbre lectora se constituye en un entramado común al cual, si bien se aporta desde la individualidad, también debemos tejer como un proyecto comunal que reconoce la palabra como una tecnología para la vida. Allí, con esto ya cerraría, Daniel, y es esa invitación, por supuesto, a que sigamos entendiendo el lenguaje como un artilugio, pero un artilugio para la dignidad.